Entonces, a ver, ¿qué entienden ustedes por antimicrobianos? ¿Antibióticos? Sí. ¿Todos los antimicrobianos eran antibióticos? Microorganismos, ¿no? Antimicrobianos. ¿Y qué sería un antibiótico entonces? ¿Alguien tiene una idea de qué puede ser un antibiótico? ¿Alguno ha tenido que usar un antibiótico en animales? ¿Cuándo usamos un antibiótico? ¿Cómo? ¿En enfermedades virales usamos antibióticos? Que la dosis y los sintetros se usan para una infección, pero no es una infección viral, ¿no? ¿Para qué usamos los antibióticos? Para bacterias, específicamente para bacterias. Para eso funcionan los antibióticos. No funcionan para los virus, ¿sí? Para los virus a veces no hay tratamiento, solamente el sistema inmune o hay algunos antivirales también, ¿no? Pero no todos tienen efecto en todas las infecciones virales, ¿sí? Los antibióticos necesariamente son para tratar una bacteria, empezando por ahí. Si ustedes ven esto, ¿creen que hay una bacteria? ¿Un absceso? ¿No? Un absceso que está drenando. ¿Sí? Sí, generalmente la pus está relacionada con infecciones bacterianas o contaminación por bacterias, ¿no? Porque podría ser un golpe, algún otro problema, pero ha sido contaminada por bacterias. Entonces acá hay un poquito de la diferencia. Tradicionalmente, porque ahora ya se puede llamar antibiótico contra todo lo que actúa contra bacterias, los antibióticos eran producidos por microorganismos vivos. ¿Sí? Anteriormente se decía que un antibiótico, y todavía algunos textos lo tienen, que un antibiótico necesariamente es aquello que es producido por un organismo vivo, o sea que no podía ser sintético y que eliminaba o inhibía el crecimiento de otros microorganismos. En cambio, los antimicrobianos son sustancias de origen natural o sintética, en este caso sí se hablaba de sintéticas, que eliminan o inhiben el crecimiento de otros microorganismos. Ambos son para inhibir microorganismos. En el caso del antimicrobiano, eliminaba o inhibía, pero podía ser de naturaleza sintética o natural, ¿no? Los antibióticos generalmente vamos a usarlos para bacterias, pero hay unos que vamos a ver que van a tener efecto también contra coccidias, por ejemplo. ¿Alguien tiene una idea de algún antibiótico que funcione contra bacterias y coccidias que haya escuchado por ahí? ¿O qué antibióticos conocen? Así en general. ¿O no conocen? Testosterona, ya. ¿En qué? ¿En qué se les ocasiona o no? Postoperatorios, ¿no? Ok. Postoperatorio porque, por si acaso, preventivo. Ok. ¿En qué otros casos han usado antibióticos que recuerden? Tal vez para ustedes también. ¿Ninguno? Ahora que son veterinarios, yo me imagino que cada vez para que van al médico miran la receta y entienden más lo que les están dando, ¿verdad? O sus familiares. Entonces, esa es una buena práctica, ¿sí? Bueno, hay infinidad de antibióticos. Y vamos a tratar de verlos a la mayoría hoy día. Hoy día no, una parte de día, ¿sí? No vamos a ver, esta clase no solo es de antibióticos, sino también de antisépticos y desinfectantes, que vamos a seguir viendo la siguiente semana. Queremos ver mecanismos de acción, contraindicaciones, ¿no? Usos. Y en general los principios, ¿por qué usamos los principios de la antibiótico-terapia? Entonces, solo brevemente, la idea de la presencia de antibióticos o antibiosis, como el nombró Pasteur en 1887, fue porque en esa época el carbunco, ¿qué enfermedad produce? ¿Saben? Microbiología ya han llevado, ¿no? ¿Sí? ¿Asociaban bacterias con enfermedades o no tanto? ¿Sí? ¿Como Brucella abortus? Por ejemplo. Pero el carbunco no es Brucella. No. ¿Alguna idea de qué enfermedad? ¿No se acuerdan? Antrax, ¿no? La enfermedad es de la pierna negra, por ejemplo. Si ustedes van a la sierra, ya no es tan frecuente aquí también.
los animales amanecían con las piernas, o tenían piernas hinchadas, a veces sangre oscura, la pierna negra, así se llamaba el carbunco. Carbunco. Entonces fue una enfermedad muy importante en ganado en aquella época, ¿no? Y no solo que era de los animales, ¿no? Sino que es una zoonosis. Entonces, él es un organismo que es anaeróbico. Vio que también cuando se mezclaba con otras bacterias, en este caso fue la que hallaron después, ¿no? La Pseudomonas aeruginosa, producía la muerte del Bacillus anthracis. O sea que cuando este anthrax, o lo que creían que era la causa, se combinaba con otras bacterias, que en esa época no se sabía obviamente, los animales no se infectaban, ¿no? Entonces fue así que se fueron dando cuenta de que había antibiosis, es decir, sustancias de algunos microorganismos que actuaban contra otros microorganismos, ¿no? Y ya el primer antibiótico fue la penicilina, ¿no? Como saben. Quien lo encontró accidentalmente, se dio cuenta, fue Fleming en 1929, ¿no? Porque dejó unas placas en el hospital en el que trabajaba y encontró que al regreso tenían contaminado con un hongo, que le llamaron penicilo, y que justo alrededor del hongo, esto que se ve aquí, ¿no? Justo alrededor del hongo se había inhibido el crecimiento de la bacteria, que en este caso era el Staphylococcus aureus. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta justo que el hongo producía algo que hacía que no crecieran las bacterias alrededor. Y bueno, estos fueron los que ganaron ya el premio Nobel, porque él no era un químico, ellos fueron los que lo aislaron ya durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Obviamente la penicilina fue uno de los hallazgos que salvó la vida de muchos soldados en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Porque el aislamiento se realizó 10 años después todavía del hallazgo de Fleming. Entonces, cuando vamos a ver antibióticos, vamos a ver que se clasifican de muchas formas, ¿sí? Y de acuerdo a eso, su mecanismo de acción. Entonces, vamos a encontrar algunos antibióticos que van a actuar sobre la síntesis de proteínas, ¿no? ¿Quién se encargaba de la síntesis de proteínas? ¿Se acuerdan? Los ribosomas, ¿no? Vamos a encontrar que algunos van a bloquear vías metabólicas o el uso de nutrientes, por ejemplo. Otros van a bloquear la síntesis de ADN. Otros van a actuar contra la pared bacteriana y otros contra la membrana celular bacteriana. Entonces, esto nos va a servir para entender varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué antibióticos podemos mezclar? Hay algunos antibióticos, por ejemplo, aquellos que van a ir contra la pared bacteriana, lo que van a hacer es romper la pared bacteriana, y a veces se pueden mezclar con otros antibióticos que pueden atacar el ADN o las proteínas, la síntesis de proteínas, ¿no? Porque es como que un antibiótico rompe la pared y el otro permite la entrada del otro antibiótico para interrumpir la síntesis de proteínas. Entonces, en algunos casos, esas combinaciones sirven, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, en los que hay antibióticos que van a producir la muerte de la bacteria, ¿no? Esos son los bactericidas. Y hay otros antibióticos que no van a producir la muerte de la bacteria, sino que van a provocar que se quede en un estado, que no se multiplique, ¿sí? Que se quede en un estado de reposo, digamos. Entonces no se va a multiplicar hasta que el cuerpo lo puede eliminar por sí solo. Entonces, por ejemplo, la literatura antigua recomendaba no mezclar un bacteriostático con un bactericida, porque normalmente los bactericidas iban a actuar solo en aquellas bacterias que estaban en constante multiplicación, ¿sí? Los bactericidas actúan normalmente en aquellas bacterias que están en bacterias que están en multiplicación. Entonces, si nosotros ponemos un bacteriostático que frena la multiplicación, entonces el bactericida no iba a funcionar. Una presentación de eso, por ejemplo, es el Penestrep, ¿no? Si es que lo han escuchado. Pero ahora se ve que no funciona tanto así, ¿no? Hay más estudios y se ve que hay cierto efecto, que no siempre se cumple la regla de que nunca mezcles un bacteriostático con un bactericida. Y eso lo vamos a ver. También en el caso de toxicidad. Por ejemplo, ¿qué estructura de las bacterias no poseen las células humanas o animales? ¿Cómo? El flagelo, algunas células, bueno, flagelos no, villosidades, el flagelo puede ser,
pero no hay ningún antibiótico que actúe en los flagelos, ¿no? La pared celular, ¿sí? Las células de los mamíferos no tienen pared celular. Entonces, un antibiótico que actúe en la pared celular va a ser mucho más seguro para las células, ¿verdad? Porque solamente va a actuar en la síntesis de peptidoglucanos, que son parte de la pared celular. ¿Qué antibiótico hace eso? ¿Saben? ¿Alguna idea? Por ejemplo, la ceftriaxona es una cefalosporina, ¿no? La cefalosporina es un beta-lactámico como las penicilinas y esos son los antibióticos más seguros que vamos a encontrar. Que generalmente, y la amoxicilina es uno de esos, ¿no? Que generalmente se les da a los niños pequeños, a las embarazadas, porque también se va a excretar vía renal casi exactamente como está, ¿no? No pasa metabolismo hepático. Entonces uno es parte de una clase de antibióticos que es bastante, o mucho menos, tiene menos efectos tóxicos. Y el otro que también es importante es la resistencia. ¿Han escuchado de la resistencia de los antibióticos? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo se genera esa resistencia? ¿Qué es lo que hacen las bacterias para hacerse más resistentes a ciertos antibióticos? Claro, la automedicación puede generar resistencia, pero ¿por qué puede generar resistencia? Vamos, bueno, mencionen lo que ustedes, lo que creen, a nivel molecular o a nivel de... ¿Han llevado genética ya todavía? Las bacterias mutan fácilmente. Las bacterias pueden mutar fácilmente, algunas más que otras, ¿no? Y entonces, generalmente esas mutaciones las hacen precisamente para poder sobrevivir. ¿Y qué pasa con los genes de las bacterias que mutan? ¿Solo se quedan en la progenie o qué puede pasar? Sí, pero por ejemplo han escuchado en la mayoría de centros de emergencia hay bacterias multiresistentes, ¿no? ¿Han escuchado de eso? ¿Por qué se generan? Por sus esporas. ¿Cómo? Ah. Muchos de los genes que se encuentran aquí no van a pasar solamente a la progenie una vez que la bacteria se multiplique, sino que muchos de los genes pueden salir y ir hacia otras bacterias que están en el ambiente. Entonces, y ustedes saben que hay varias bacterias, E. coli, Salmonella, ¿no? Que son zoonóticas también. Entonces se ha visto que, por ejemplo, mascotas que vienen de dueños que tienen familiares que han sido internados por periodos de semanas o más, pueden tener bacterias que son resistentes o multiresistentes, ¿sí? Entonces no solamente queda en el animal, sino que pasa a las personas y viceversa. Entonces una vez que un animal está, obviamente las infecciones continuas, ¿no? Un animal que ha sido sometido a un tratamiento continuamente, un animal que está en un ambiente en el que hay animales que han sido sometidos a tratamientos continuos, puede tener bacterias que pueden ser resistentes, que pueden no responder a la primera, a los medicamentos que usualmente vamos a usar de forma empírica, ¿no? Porque cuando un perrito llega a consulta, ¿a todos les hacen cultivo y antibiograma? No, ¿verdad? ¿A cuáles creen ustedes que deberíamos hacerles cultivo y antibiograma? El antibiótico no funciona. Cuando el antibiótico no funciona, por ejemplo, ¿cuándo más? Cuando el antibiótico no funciona. Cuando ya vienen tratamientos repetidos, ¿no? Es preferible hacer un cultivo, ¿no? Si es una enfermedad que está afectando la vida del animal, bueno, obviamente voy a usar un antibiótico empíricamente, ¿no? Voy a elegir uno ¿y por qué elegiría ese antibiótico sin tener el cultivo y antibiograma? ¿Cómo elijo los antibióticos sin tener cultivo y antibiograma? Puede ser que sea más general, o sea, que pueda contrarrestar o aplicar varios agentes como una medida que puedes tomar para ir viendo, para ganar tiempo. Exacto, ¿no? Amplio espectro, eso se le llama espectro, ¿no? Que ataque varios tipos de bacterias en general. Generalmente vamos a hablar de las, ¿se acuerdan? Micro, gram positivas, gram negativas, aeróbicas y anaeróbicas, ¿no? Entonces hay antibióticos que funcionan más contra unas, más contra otras.
Entonces el espectro es una de las formas o de las cosas que vamos a considerar para elegir un antibiótico. Bueno, voy a avanzar si no voy a hablar de todo aquí y no después. Entonces, acá hay un pequeño resumen de en qué actúa cada uno, ¿no? Por ejemplo, las penicilinas, que son de las primeras que se encontraron, ¿no? Como decíamos en la historia, las cefalosporinas que vinieron después de las penicilinas justo para superar algunos temas de resistencia, van a actuar sobre la pared, ¿no? Sobre la pared celular. La vancomicina y la vancomicina también. Actualmente la vancomicina se va a usar principalmente para humanos, ya no se debería usar en veterinaria, salvo casos de mascotas, justo por el tema de resistencia. Y eso lo vamos a ver en un momento también. Las polimicinas que todavía se usan, aunque ya menor cantidad. Vamos a tener aquellas que van a actuar en la síntesis de folato, ¿no? Hablamos a nivel del metabolismo, que son las sulfonamidas, el trimotropin. Esta es una mezcla frecuente, ¿no? Otros que van a actuar a nivel del ADN, las quinolonas, la rifampicina, y otros a nivel de la síntesis de proteínas, ¿no? A nivel de la 50S o de la 30S. Normalmente las que van a ser, ¿cómo se llama? Bactericidas, ¿no? Que van a matar a la bacteria, van a ser aquellas que actúan en la pared celular o a veces en el ADN. Las otras, por lo general, van a ser bacteriostáticas, ¿sí? Pero hay excepciones. Ahora hay excepciones, así que siempre hay que revisar. Salud. Gracias. Acá tenemos todas las familias que se han creado, justo aquí las de naranja son normalmente o actúan normalmente como bacteriostáticos, el cloramfenicol, las oxalidinonas, que en realidad fueron creadas como parte de las penicilinas, las sulfonamidas, las tetracinas, los macrólidos, y bueno, los demás van a ser bactericidas. Aquí hay una descripción breve del mecanismo de acción, pero eso lo vamos a ir viendo, así que esto es solo un resumen. Acá vemos también cuáles son las familias que han ido cómo ha ido evolucionando, ¿no? El descubrimiento de antibióticos. Vemos que los beta-lactámicos, que son las penicilinas, las cefalosporinas son de las más antiguas, después fueron surgiendo las sulfonamidas, que ya tienen menor uso, pero todavía se usan. Los aminoglucósidos, ¿conocen por ahí algún aminoglucósido? La gentamicina, ¿sí? La clindamicina, esos son algunos conocidos. Cloramfenicol, los macrólidos, y bueno, de ahí para adelante. Las quinolonas son un poco más recientes. Y esto que, bueno, el descubrimiento también va surgiendo, como ustedes dicen, porque han habido problemas de resistencia. Entonces, por lo general, los últimos antibióticos van a querer reservarse para tratamientos humanos. No siempre, pero ahora les voy a decir. Y acá hablamos de la clasificación por espectro, ¿sí? Entonces, hay aquellos antibióticos que van a tener un espectro bien amplio, como los carbapenos, el cloramfenicol, algunas cefalosporinas de tercera o fluoroquinolonas de tercera generación. Los de espectro intermedio van a ser, por ejemplo, las cefalosporinas de segunda generación, de tercera y cuarta generación también. Aunque las de cuarta generación van a actuar un poco más en gram negativas, también lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, vamos bajando hacia las que tienen menos espectro, un espectro más cerrado, ya sea que son más para gram positivas o más para gram negativas, o bien más para anaerobias o bien para aerobias, ¿no? Y bueno, acá también ven qué tanto es espectro para cada uno. Ahora, bueno, esto, la información, como saben, se va actualizando, entonces siempre que vemos un antibiótico hay que ver si en la actualidad ya se está presentando resistencia de alguna manera, ¿no? Pero en general, la mayoría de clínicas y de organismos, de asociaciones de veterinarios van a tener recomendaciones recientes de qué antibióticos podemos usar para cada tipo de enfermedad, sobre todo en el tema de menores, ¿no? Justo pensando en cuál es el espectro, cuáles son las bacterias que suelen estar más involucradas. Esto puede variar obviamente de acuerdo al lugar. Acá hay otro, este es más visual, ¿no? Pero acá también hay algunas cosas que se podrían ajustar. Por ejemplo, se hablaba de que la penicilina y la ampicilina van a funcionar más contra gram positivos, ¿no? Las cefalosporinas, conforme van aumentando de generación, la primera generación era principalmente gram positiva,
Y las otras generaciones van a ser de más amplio espectro, ¿no? La tercera, la cuarta. Los aminoglucósidos van a ser considerados más que nada porque van a actuar contra gram negativas. Y acá tenemos estas que son un poco más de amplio espectro, cuando hay problemas de gram positivas y gram negativas. Que se van a usar las fluoroquinolonas, las tetracyclinas en algunos casos, ¿no? El clorafenicol. O las penicilinas potenciadas, por ejemplo. La combinación de amoxicilina con ácido clavulánico también va a tener un espectro amplio, mientras que solo la amoxicilina estaría actuando contra gram positivos. Lo mismo para el caso de aerobias, infecciones anaerobias. Y bueno, aquí vendría una clasificación más que nada por cuáles deberían usarse y cuáles no, en el caso para evitar resistencia. Entonces, hay antibióticos, aquí está un poco la descripción, la clasificación mejor dicho. Esta es una que se ha actualizado en el 2025 de la EMA, que es la Asociación Europea de Médicos, ¿no? Ante los problemas amplios de resistencia. Entonces, los que son de categoría A roja solamente deberían usarse para uso humano, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, uno que a veces usábamos en algunos casos, la vancomicina, por ejemplo, a veces se usaba para uso veterinario, ahora no se recomienda para uso veterinario. La fosfomicina, por ejemplo, también. Algunas cefalosporinas también. Entonces, en general, estos antibióticos no deberían porque tienen un uso muy especial en medicina veterinaria justo cuando se presentan enfermedades resistentes. Estas se pueden usar, pero con ciertas restricciones, ¿no? Principalmente no deberían usarse en animales de producción. Pueden usarse en mascotas, incluso las de categoría A en casos extremos se pueden usar en mascotas, pero siempre y cuando se hayan agotado las otras vías, ¿no? Lo primero que se debería usar es las de la D, la categoría D, luego las de la categoría C, si no funcionan, luego la categoría B y luego irse a la categoría A. Entonces, porque en general la tendencia ahora ya no es usar antibióticos como profilácticos, por ejemplo, ¿no? La intención es evitar el uso de antibióticos a lo máximo, incluso como promotores de crecimiento que se usaban antes, ya ahora está bastante restringido. Lo que se prioriza es el manejo, la asepsia, ¿no? Para evitar el uso de antibióticos porque el problema de resistencia está siendo bastante alto, ¿no? Entonces aquí, bueno, está para que lo puedan revisar. Esta no es la única guía, hay otras guías de la Organización Mundial de la Salud también, pero esta es, digamos, una de las que especifica cuáles deberían usarse y no en medicina veterinaria. Como les digo, en animales menores sí se puede usar, pero hay unas que para animales de producción, obviamente, como es masivo, no se recomienda usar. Y todo viene del enfoque One Health, que seguro que han escuchado, ¿no? Una salud unificada entre perros y personas. Bueno, animales y personas. Esta es la clasificación farmacocinética, la parte que les gusta. Entonces, como saben, estos son índices PK/PD, ¿no? Farmacocinéticos y farmacodinámicos. Y estos van a tener que ver justo, de alguna forma van a predecir el éxito o la resistencia que podríamos nosotros inducir en una bacteria. Van a haber antibióticos que van a ser concentración dependientes. ¿Qué quiere decir? Que estos antibióticos, por ejemplo, ¿no? Cuando veíamos esto, acá está la concentración mínima inhibitoria, ¿se acuerdan? ¿No? Es la que queremos superar. Estos antibióticos que son concentración dependientes, por ejemplo, los aminoglucósidos, entre ellos la gentamicina, estos deberían aplicarse o van a tener un mejor efecto si se aplican en una concentración amplia y solamente una vez al día. Estos no van a necesitar mantener una concentración a lo largo del tiempo. Es suficiente con darlas una sola vez. Sobre todo los aminoglucósidos son un ejemplo porque suelen ser tóxicos, ¿no? Si antes se recomendaba administrarlos 3 veces al día o cada 12 horas, ahora ya solamente es una vez al día porque se sabe que con un pico dejan a las bacterias suficientemente atolondradas hasta el día siguiente como para poder administrarlo después, ¿sí? O ha matado lo suficiente de bacterias. Entonces, estos son los que son concentración dependientes. Los aminoglucósidos, las polimicinas, el metronidazol antes se consideraba concentración
concentración dependiente, pero hay varios que antes se consideraban concentración dependiente o tiempo dependiente, que eran las dos categorías que existían antes nada más, pero que ahora ya se considera que más que nada van a tener como que van a ser de efecto mixto. O sea que no solamente va a ser que tengan una concentración relativamente alta en un plazo, sino que también va a ser que mantengan la concentración por un tiempo más largo, ¿no? Entonces, las que son tiempo dependiente, por ejemplo, los beta-lactámicos, las penicilinas, estos sí van a subir ligeramente, pero luego tienen que volver a administrarse a las 8 o 12 horas porque no debería bajar la concentración. Estas, por ejemplo, la concentración dependiente deberían alcanzar una concentración máxima que sea de 8 a 10 veces mayor a la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Para que mantengan un efecto eficiente contra las bacterias. Entonces, estos tendrían que alcanzar un pico. Este pico debería ser de 8 a 10 veces mayor a esta concentración mínima inhibitoria para que estos tipos de antibióticos tengan un efecto exitoso, ¿no? Y si tuvieran una concentración mínima, una concentración, no sé, 7 o 6 veces, lo más probable es que yo esté provocando o pueda provocar que estas bacterias generen resistencia, ¿sí? No están cumpliendo su función, los antibióticos. En el caso de los tiempos dependientes, yo voy a querer que la mayor parte del tiempo, entre el 40 y 70%, la concentración de los antibióticos supere la concentración, sea mayor a la concentración inhibitoria mínima. ¿Sí? Entonces voy a querer que entre 40 y 70%, de acuerdo a donde puse la dosis, ¿no? Por eso yo voy a definir los intervalos, de cada cuánto quiero darlo, pero quiero darlos de forma tal que el 40-70% del tiempo la concentración del antibiótico sea mayor a la concentración inhibitoria mínima. El ejemplo por excelencia son los betalactámicos y bueno, los otros ya tienen una combinación de ambos, ¿no? En este caso voy a hablar de un número que en realidad se mide en horas, ¿no? Que voy a querer que el área bajo la curva, ¿no? El AUC es el área bajo la curva, como ustedes saben, sea mayor a 125. En el caso de gram negativos, para que sea eficiente contra gram negativos, pero si yo estoy tratando gram positivos, voy a querer que sea de 30 a 50 veces el área debajo de la curva, ¿sí? Obviamente estas cosas se hacen en laboratorios, pero eso me explica por qué a veces algunos medicamentos tengo que dosificarlos cada cierto tiempo y también las diferencias que hay entre dosificaciones contra bacterias negativas y las gram positivas, ¿no? Vamos a ver que las bacterias gram negativas van a ser las que generalmente van a generar resistencia más fácilmente. Además que tienen la pared que actúa como una protección, ¿no? Entonces, por lo general, las gram negativas en algunos antibióticos van a requerir una mayor cantidad. Y además está también el tiempo de efecto postantibiótico, ¿sí? El PAE, que le llaman PAE. Entonces, las bacterias que son tiempo dependientes, mejor dicho, los antibióticos que son tiempo dependientes, van a tener un PAE o un tiempo posterior al antibiótico que la bacteria todavía no se replica, que va a ser casi nulo. Por eso es que yo necesito darlos frecuentemente. Si dejo de darlos, cae la concentración y estos no tienen PAE, es decir, no hay un tiempo posterior al tiempo que está el antibiótico para que se produzca el efecto contra la bacteria. Entonces tengo que darlos y respetar la frecuencia. En el caso de los que son concentración dependiente, estos sí van a tener un PAE fuerte, pues, ¿no? Un tiempo, por eso es que suben, no importa si la concentración va bajando, pero todavía tienen un efecto contra las bacterias. Profesora, Sí. una pregunta respecto a los que son dependientes de la concentración. Había mencionado que el pico tiene que ser 8 a 10 veces mayores. Ajá. ¿Para qué? Para que el antibiótico siga teniendo efecto contra la bacteria. Y no solo para que tenga efecto, sino que ahora, porque ahora ya no hablamos solamente de que tenga un efecto, ¿no? O mate o inhiba la bacteria, sino que hablo también de no generar resistencia, ¿sí? Ahora se mide también eso. Y bueno, tanto los intervalos, ¿no? Como las dosis que voy a dar van a depender también del animal, ¿no? Animales que están inmunodeprimidos podrían necesitar mayor cantidad de antibiótico, o
a intervalos más cortos, igual cuando tengo problemas renales, problemas hepáticos. Entonces, si bien hay recomendaciones para todos, tengo también que considerar siempre el estado del individuo de la población, como en todos los medicamentos, ¿sí? O sea, la mayoría de los antibióticos, si bien antes eran solo estas dos categorías, se ha visto que la mayoría de los antibióticos responde más a este modelo, que son más, están más, su éxito depende más que nada de que sean dependientes del área bajo la curva, ¿no? De la cantidad o la medida del área bajo la curva. Y acá está, por ejemplo, en el caso de la amoxicilina con ácido clavulónico, que también van a ver que va a ser como que uno de los primeros antibióticos que se da empíricamente, sin hacer cultivo. Y aquí ven, por ejemplo, que hay la administración intravenosa, obviamente, entra, ¿no? Hace un pico y luego baja. El oral, en cambio, hasta que se metaboliza, sale, sube y luego baja. Pero si nos damos cuenta, en realidad no hay una ventaja de darla intravenoso o darla oral, porque habíamos visto que este antibiótico es tiempo dependiente. Sí, la amoxicilina es una penicilina potenciada con ácido clavulánico, pero esta justo es tiempo dependiente acá, ¿sí? Entonces a mí lo que me importa en un tiempo dependiente es que la curva se mantenga encima 40 a 70% del tiempo, pero no importa si ese pico. Por lo tanto, una administración intravenosa en este caso no representa ninguna ventaja, ¿sí? Salvo que el animal no puede comer. Bueno, hay varias otras ventajas, ¿no? Dependiendo del área que elija, pero en este caso, hablando farmacocinéticamente, no representa nada. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la primera clasificación de antibióticos. Vamos a hablar primero de la inhibición de la pared bacteriana. Aquellos que vean a ver se van a encargar de la inhibición de la pared bacteriana. Entonces vamos a tener las penicilinas y las cefalosporinas como beta-lactámicos. Van a compartir una estructura, el anillo beta-lactámico, por eso se llaman beta-lactámicos. Van a haber glucopéptidos, la bacitacina, los polipéptidos y también la fosfomicina, que viene de los que se consideraría un fosfonato. Entonces, bueno, los beta-lactámicos, como su nombre lo dice, justo van a compartir un anillo beta-lactámico. El anillo beta-lactámico es justo este, ¿no? Perdón, es este que tiene estructura, tiene 4 compuestos. Este es el anillo de tiazolidina, que también es una estructura que comparte, ¿no? Y en la cadena lateral generalmente vamos a agregar diferentes compuestos y eso es lo que va a modificar qué tanto ingresa, qué tanta difusión o qué diferencias puede haber también respecto al espectro. ¿Cuál es la característica de los beta-lactámicos? Que habíamos dicho que son las penicilinas y las cefalosporinas, es que son bastante seguros. Bueno, en general, aquellos que van a actuar con la pared bacteriana van a ser bastante seguros, ¿sí? Pero estos más todavía porque también son hidrofílicos, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba que un medicamento fuera hidrofílico? Ajá. Y a nivel de farmacocinética, ¿qué significa que se disuelva fácil en el agua? ¿Perdón? ¿Se acuerdan? Han estudiado mucho, están cansados. A ver, uno es hidrofílico, va a tener un bajo volumen de distribución, porque no va a llegar a penetrar por lo general en las células, ¿no? Los hidrofóbicos son los que suelen penetrar en las células y pasar también algunas membranas, ¿verdad? En cambio, los hidrofílicos generalmente se van a quedar en espacio extracelular o plasmático, ¿sí? Entonces, por ese lado es que son más seguros, porque no van a entrar en las células fácilmente. Sí van a poder llegar, sobre todo cuando los tejidos están inflamados, ¿no? En esos casos sí hay un ingreso de antibiótico. Casi no van a tener metabolismo hepático, prácticamente pasan y salen por vía orina activos, completamente activos. Sí salen por filtración, ¿no? Renal. Si hubiera algún paciente con problemas renales hay que tener cuidado, pero no suele ser común la toxicidad en estos casos tampoco. Se eliminan eficientemente y por eso también, como son hidrofílicos, se eliminan rápidamente, a menos que tengan un depósito, que es lo que vamos a ver. Entonces los tiempos de retiro, ¿no? En vacas, en porcinos van a ser por lo general cortos, ¿no?
porque no van a quedarse mucho tiempo en la carne, van a ser 5 días, dependiendo del antibiótico, algunos tienen algunas modificaciones, pero la mayoría cumplen esta regla. Y por eso también es que los antibióticos cuando se usan para mastitis, estos suelen también administrarse del vientre mamaria, ¿no? Aunque hemos visto que cuando hay inflamación también pueden llegar efectivamente a esas zonas. Pero hay algunos antibióticos, por ejemplo, en vacas que se ponen como para seca, ¿no? Las vacas para secar a la vaca. A eso se refiere. Entonces, los beta-lactámicos van a ser, más que nada van a funcionar contra gram positivas. Algunos van a funcionar contra gram negativas, pero si lo vemos, por lo general van a estar indicados para gram positivas. Y pueden producir beta-lactamasas también. O contra aquellos gram negativos, ya. Lo que pasa es que hay bacterias gram negativas que pueden producir beta-lactamasas. Las beta-lactamasas van a ser justo un mecanismo de resistencia, ¿no?, contra estos antibióticos. Entonces, y eso ocurre más en los gram negativos. Por eso es que se ha pasado de las penicilinas hacia las cefaloporinas. Las cefaloporinas pasaron aumentando también la generación. Conforme aumentaba la generación eran más efectivas contra gram negativas, pero aún así hay bacterias que siguen superando y haciendo resistencia, ¿no? Entonces es un poquito, el mecanismo de acción específico es que van a interferir en la parte final de la síntesis de peptidoglucanos, ¿no? Entonces van a inhibir la enzima transpeptidasa. Es lo principal. Y otras, las PBP son las proteínas de unión a penicilina. Entonces la principal es la enzima transpeptidasa. Esta proteína es la que se van a unir y van a inhibir de esa forma, porque esta enzima va a actuar en la síntesis de peptidoglucanos. Lo vamos a ver en un ratito con el dibujo. Y de esta forma es que va a inhibir la unión de los péptidos a las cadenas de polisacáridos de la pared bacteriana, ¿no? Si se acuerdan, los peptidoglicanos, como su nombre lo dice, están formados por proteínas, ¿no?, y por polisacáridos, péptidos y polisacáridos. Por eso que dice que el efecto básicamente va a ser sobre gram positivas, pero también sobre gram negativas. Entonces, si nos acordamos un poquito de cómo era una gram positiva, ¿no? Acá teníamos el peptidoglicano y la membrana citoplasmática, ¿no? Directamente la membrana citoplasmática no tenía mucho recubrimiento. En cambio, en el caso de las gram negativas, teníamos más superficies. Bueno, esta es la misma superficie de aquí, pero tenemos la capa de lipopolisacáridos, ¿no? Y la membrana externa, y la capa de lipopolisacáridos es la principal diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver después, ¿no?, que los antibióticos, debido a esta pared de lipopolisacáridos, si se dan cuenta aquí ya está regresando, aunque esta pared también es más gruesa, pero ya en esta membrana se puede bloquear bastante del ingreso. Generalmente las moléculas grandes no van a pasar, los antibióticos que son de moléculas grandes no van a poder ingresar, van a necesitar algunos antibióticos y van a pasar a través de porinas, por ejemplo, ¿no? Y algunas bacterias van a generar también que se cierren las porinas, o van a generar algunas bombas de expulsión como mecanismos de resistencia. Eso lo vamos a ver después. Solo recordar, ¿no?, la parte de lipopolisacáridos que componía a las bacterias gram negativas. Entonces, esto ya es un poquito, todas las que están de amarillo son las enzimas que van a ir agregando. Van a ir agregando estos ácidos, el ácido N-acetilmurámico, el ácido N-acetilglucosamino, estos dos, los van a ir agregando y los van a ir uniendo también a aminoácidos, ¿no? Conforme va creciendo la cadena, hasta que llegue una etapa, esto tiene que traslocarse usando una enzima que se llama flipasa, ¿no? Está interiormente de la célula, pero finalmente para poder salir van a traslocarse. Acá hay dos procesos más, ¿no? Y esta es la parte que van a inhibir, la parte del ensamblaje, de la transpeptidación, cuando ya los péptidos glucanos se iban a unir para formar una cadena. Aquí es donde van a entrar, bloqueando las penicilinas o los beta-lactámicos, estos sitios de unión, las proteínas de unión a la penicilina, las PBP. Y bueno, no se va a dar la pared celular, ¿no? Entonces, un poco más, lo que va a pasar es que se rompe la membrana,
¿no? Se inhibe la síntesis de la pared celular, que generalmente bueno, está por cadenas de aminoácidos y azúcar, ¿no? Y va a haber y la célula va a explotar por un efecto de presión osmótica. ¿Sí? El líquido va a entrar y va a terminar reventando la célula. Por eso es que decíamos que, pero esto, si se dan cuenta, solamente esta síntesis de péptidos se da cuando la bacteria está en multiplicación, ¿verdad? Por eso es que las penicilinas o los beta-lactámicos no van a tener ningún efecto en las cadenas que ya están formadas, solamente en las que se están multiplicando. Eso hay que recordar. Y es un bactericida porque llega a reventar la célula, ¿no? Entonces, las penicilinas, para ya empezar a hablar un poquito de estos, hay varios tipos de penicilinas. Vamos a encontrar las penicilinas de espectro reducido o naturales, como se les llamaba, que también son llamadas bencilpenicilina, mejor dicho, la penicilina G es una de ellas, o bencilpenicilina también se le decía anteriormente. Entonces, esta va a ser principalmente activa contra gram positivos. Aquí tenemos algunas especies, Streptococcus, Corynebacterium, Clostridium, Leptospira, Bacillus, Anaerobias. A veces cuando hay leptospirosis todavía la usan. Cuando hay Clostridium también las penicilinas suelen ser una de las principales que se usan. Y también cuando hay anaerobios se usaba. Por ejemplo, para Clostridium, si se acuerdan de Clostridium también es anaerobio, ¿no? Y se usa ampliamente en varias especies. Otra penicilina natural es la penicilina B, pero la que más se usa es la penicilina G. La ventaja de la penicilina B es que es oral, pero por lo mismo que es oral también, no solo se puede administrar de forma oral, es que la biodisponibilidad es errática. Entonces se va a usar en cerdos, se va a usar en peces, pero casi no en otras especies. Ahora, la penicilina G solamente se va a administrar vía inyectable porque no es ácido resistente tampoco, ¿no? Entonces no van a encontrar presentaciones de penicilina G orales. Ahora, esta penicilina G, la penicilina natural, se ha unido tiene varias formulaciones, ¿no? Están las penicilinas cristalizadas, que van a tener la ventaja de ser solubles en agua. Y vamos a tener la penicilina G sódica o la penicilina G potásica. La que más se suele usar es la penicilina G sódica, ¿no? Como dijimos, son hidrofílicas y son naturales. Entonces van a ser rápidas, la concentración plasmática la van a alcanzar rápidamente, pero a la vez se van a depurar rápidamente. Así que van a tener que ser administradas por lo general por infusión, ¿no? Y también por tiempos más o menos largos. En el caso de la potásica, el problema era que también podía generar intoxicación por potasio, o mejor dicho, hiperpotasemia, ¿no? Que podía tener un efecto cardiotóxico. Si se acuerdan, el potasio hiperpolarizaba las células del corazón, ¿no? El que marca pasos. Entonces hay que tener cuidado, por eso es que también se recomienda administrarla lentamente. Y en el caso de la sódica se habla también de un efecto en la cantidad de sodio, ¿no? Como son naturales, no están tan concentradas tampoco, entonces la cantidad de sodio y potasio puede ser significativa para un animal grande, por eso es que se recomiendan administrarlas en bolos lentos o bien en infusión. Generalmente se van a usar como bactericidas fulminantes en problemas agudos, shock séptico, peritonitis aguda, meningitis o en tétanos en equinos también. Como su administración es delicada, normalmente también en animales hospitalizados o con un control veterinario presente, ¿no? Bueno, ya les había dicho de la penicilina potásica. Algunas veces cuando hay problemas meningitis en algunos perros suelen requerir. Estas son casi no se usan, pero hay casos en los que sí. Más que nada porque el efecto bactericida es fulminante, pero tienen un plazo, tiene que ser cada 4 o 6 horas, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo. Después están otras formulaciones. Estas eran las cristalizadas. Estas son ya de depósito, ¿no? Van a estar unidas a sales insolubles. Por ejemplo, vamos a tener algunas que son van a estar unidas a bases como la procaína o la benzatina. Así que algunos en algún momento me acuerdo que usaban bastante la penicilina benzatínica
Entonces, estos, como dice su nombre, son de depósito, ¿no? Estos van a hacer que la liberación sea mucho más prolongada. En el caso de la penicilina G procaínica, esta ya va a tener una duración de 24 horas, va a tener una solubilidad pobre en soluciones acuosas, ¿no? Porque es una solución oleosa. Se va a absorber, este vehículo va a hacer que se absorba lentamente. Si se acuerdan de la procaína, ¿qué era? ¿Les suena? ¿A algún tipo de antibióticos? Digo, de medicamento, mejor dicho. ¿Les suena algo la procaína? Ah, lidocaína, ¿no? Sí, es un anestésico, ¿sí? También. Bueno, cada 12 a 24 horas se recomienda, por ejemplo, al inicio. Ahora, como son moléculas grandes, la procaína, por ejemplo, no van a atravesar las porinas. Eso va a hacer que sean menos efectivas en el caso de las gram negativas también, ¿no? Pero habíamos dicho que estas penicilinas son principalmente activas contra gram positivos. Después está la penicilina G benzatínica, que también es una formulación de depósito, ¿no? También este es de larga acción, aún mayor. Se puede dar cada 48, 72 horas. Se ha visto que el pico es de 24 horas. Tampoco va a ser soluble en soluciones acuosas, a diferencia de las penicilinas con cristales. La absorción es más lenta, ¿no? Bueno, eso lo habíamos dicho. Y persiste bastante tiempo. Esta, por el tiempo de retiro, ¿no? Porque más o menos es de 30 hasta 40 y tantos días de tiempo de retiro, por el tiempo que dura en el cuerpo del animal, en el caso de carne, no se va a usar para vacas lecheras, ¿sí? Y bueno, acá están otras presentaciones de la benzatínica, normalmente va a decir LA. Y también vamos a encontrar penicilinas, justo por el, si se han dado cuenta el efecto, ¿no? Estas son de rápida acción. En media hora ya tienes un efecto. Estas son más o menos, más o menos a las 6 horas, 7 horas ya tienes un efecto con la procaínica y con la benzatínica tienes un efecto a las 24 horas. Por eso es que a veces encontramos productos que tienen las 3 penicilinas, ¿sí? Porque van a potenciar, una actúa rápidamente, la otra después de cierto tiempo alcanza un pico y la otra después de cierto tiempo también alcanza el pico. Y justo mantiene esa línea, porque habíamos dicho que estos antibióticos eran dependientes de tiempo, ¿no? Entonces por eso hay algunas formulaciones de este tipo. Ahora, si se acuerdan, ¿qué eran las unidades internacionales? ¿Eso lo vieron en algún momento? ¿Por qué las penicilinas se miden en unidades internacionales y no en miligramos como los otros fármacos? ¿Alguna idea? ¿Recuerdan? Porque sí lo han visto, ¿no? Alguien dijo así. ¿Se acuerdan? ¿No? Porque las unidades, lo que pasa es que son los antibióticos más antiguos, ¿sí? Entonces las unidades internacionales lo que van a medir no es el peso del fármaco, sino el efecto biológico que tiene el fármaco, ¿sí? Entonces no siempre hay una relación entre el efecto biológico y el peso. Por eso es que se miden en unidades internacionales. Y se dice que una unidad, más o menos, que va a equivaler a 0.6 miligramos del efecto que va a tener una penicilina pura, ¿sí? Entonces, bueno, para hacer una equivalencia, simplemente 9 millones de unidades, como en este caso de penicilina, equivalen a 5.6 gramos de penicilina pura. Pero eso si fuera penicilina pura. Pero como estos son extraídos en diferentes sitios, no necesariamente hay un estándar en estos casos. Por eso es que se miden como unidades internacionales. Entonces, recordar que unidad internacional es una medida del efecto biológico, no del peso en sí. O no del peso de ese producto, de esa penicilina que se está extrayendo y que se va a comercializar. Pero sí tiene un equivalente al peso de una penicilina pura que tiene un efecto del estándar, digamos, ¿sí? La ventaja de la penicilina G, no se puede, como les decían, básicamente va a ser inyectable, ¿no? Para peces sí se va a poder usar vía oral, ¿no? Y en algunos casos se puede formular, pero va a tener un efecto también sobre las bacterias del tracto intestinal. Entonces generalmente no se va a dar mucho.
vía oral porque se va a hidrolizar la mayor parte y se va a absorber solamente a 20-30%. Las ventajas de las penicilinas, habíamos dicho que el efecto es bactericida, tiene buena potencia antibacteriana, o sea, si la bacteria es sensible a la penicilina vamos a tener un efecto rápido. Se va a distribuir bastante, no es que tenga amplia distribución, solamente que la distribución va a ser mejor cuando hay una inflamación o una infección, como en este caso. En estos casos sí, porque es hidrofílica, hay que recordarlo. El margen de seguridad es amplio porque no va a entrar tanto a otras barreras biológicas. Y también se va a excretar básicamente activa por la orina, ¿no? Por eso es que muchas veces se prescribe para cistitis, la amoxicilina con ácido clorhilánico suele ser usar para esos casos. Desventajas de las penicilinas en animales, aunque no tanto como en humanos, se describen también casos de hipersensibilidad, ¿no? De anafilaxis. El espectro reducido, ya habíamos dicho que es principalmente efectiva contra gram positivas y bacterias anaerobias, ¿no? Y también, bueno, que ya, como son las primeras, son las que más resistencia puede absorberse más resistencia en varias bacterias, como en coli, estafilococos, que son frecuentes. Y bueno, algunas aplicaciones de la penicilina en general, acá les pongo un poquito más de descripción. ¿En qué caso se puede usar en cada especie? ¿Sí? En estreptococos y clostridios suele ser la principal. Y acá vemos, por ejemplo, que lo mismo, ¿no? Que eran efectivas en este caso, ¿no? En el caso de los gram-positivos, pero conforme vamos yendo a gram-negativos, como la salmonela o el E. coli, ya no son tan activos. Entonces van a ser usadas en el caso de heridas o traumas, donde veamos infecciones o combinaciones de Streptococcus pasteurea, ¿no? En animales sanos, aquí menciona que en infecciones de sacos anales, inflamaciones de sacos anales, no tanto, porque en realidad en inflamaciones de sacos anales va a ser por E. coli. Esto lo voy a cambiar. En estos casos no, porque generalmente va a haber E. coli y ya vimos que la penicilina en sí no es tan efectiva contra E. coli. Y también van a ser las de predilección, como con las cefalosporinas, por ejemplo, para los casos de, a veces como cirugía, ¿no? Como reparatorios o posoperatorios, aunque ya hemos dicho que lo mejor en realidad es hacer el manejo y no tener que aplicar un antibiótico, ¿no? Entonces, a partir de la penicilina G fueron surgiendo otras penicilinas para ir superando los temas de resistencia. Entonces, una de ellas son las isoxazolil penicilinas, que tienen cierta resistencia a penicilasas. Digo cierta porque ya hay algunos que igual han hecho resistencia contra ellas. Tiene un espectro ampliado también contra gram positivas y negativas. Y aquí estaba, por ejemplo, la metilcilina. Y la metilcilina es un antibiótico conocido, ya no se usa, pero es conocido porque muchas bacterias han tenido o han adquirido el nombre de resistentes a metilcilina como una forma de resistencia. Tenemos la cloxacilina, que es usada a veces más como de forma tópica, con la de dioxacilina o la oxacilina también, a veces para mastitis, por ejemplo. La otra que también es conocida es la aminometilpenicilina, se da más oral. Es una penicilina también mejorada, tiene también un efecto contra gram negativos. Y aquí vamos a encontrar la ampicilina y la amoxicilina. La amoxicilina es una aminometilpenicilina. Y la penicilina entre pseudomonas, por ejemplo, porque las pseudomonas eran también unas que tenían resistencia a la penicilina, también son estas dos, ¿no? La carbenicilina y la ticarcilina. Pero esta está justo en la lista A de la AMEC, de las que les dije que deben ser usadas solamente para personas. Estas están en esta lista. ¿Sí? Por lo mismo que las pseudomonas también es un problema grave de enfermedades interhospitalarias, por ejemplo, infecciones interhospitalarias. Se podrían usar en el caso de otitis, mastitis, metritis, pero ya hemos dicho que debe ser la última opción. Okay. Y tenemos estas de acá. Aquí está, por ejemplo, un poquito
poquito de la forma en la que están constituidas. Vamos a tener que la penicilina G tiene este grupo bencilo, ¿no? La penicilina V, que puede ser tomada oralmente, va a ser resistente justo al ácido por este grupo metilo, que ha sustituido el grupo bencilo. Las penicilinas semisintéticas que ya vimos, como la oxacilina, ¿no? Que era esta de acá, una isoxazolil penicilina. Estas van a tener justo, como les decía, esta cadena lateral que va a bloquear algunas enzimas bacterianas. Por eso va a ser resistente a algunas penicilasas. Y la ampicilina, también porque se agregó este grupo amino, ¿no? Puede cruzar las porinas y tiene un mejor espectro con integridades negativas, pero puede ser también sensible todavía a algunas beta-lactamasas que habíamos dicho que podían romper de algunas bacterias, ¿sí? Entonces esto es justo donde se generan los cambios para ir cambiando también las propiedades farmacocinéticas y el espectro de las penicilas, de las penicilinas o de los beta-lactamatos. Vamos a ver. Nos vamos a quedar aquí, chicos, ¿sí? Porque los veo cansados a la mayoría. Hay una que están durmiendo profundamente. Entonces, la siguiente semana trataremos de correr un poco porque son varias diapositivas. Pero ya avanzamos algo. Sí. Sí. Sí.